17 de septiembre, 7:05 de la mañana, arrancando aquí un buen día. Ayer un tremendo palo de agua en Caracas, hasta un tornado parece que salió. Me pasaron un video, no sé si lo vieron. ¿En serio? Un tornado aquí frente al Guarero Reparo, una cosa bien extraña, pero es que ayer hubo la lluvia ayer no estuvo nada intensa. normal. Ojo, y también muy rápida. Duró menos de una hora, tormenta eléctrica, y después el cielo estaba como está ahorita. Bello, espectacular, azulito aquí en Caracas, Venezuela. Pero también saludos a toda la gente que nos escucha en Aragua, 102.5 FM, en Anzoátegui 99.3, Maturín 88.1, Nueva Esparta 106.5, Carabobo 92.7, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure por 89.1 y Táchira y Sur del Lago 101.7 FM. También los que nos miran a través de las redes sociales, en YouTube, en Telegram, en Instagram, en la App Store y en la página web venezuela-news.com. También hay _radio. Ahí está el programa completo sin censura, o sea, sin autocensura de la música. Ahí se escucha la música, la musiquita que ponemos aquí, que también está buena, lo recomiendo. Así es, la mejor música que le ofrece Circuito BN Radio, así que sintonízanos en todas nuestras plataformas digitales y nuestros diales. Lenín Dávila. ¿Verdad, Lenín? Buenos días. Aquí hablando con Roy de las maquinitas de humo, cómo se volvieron locas el día de ayer. De eso vamos a estar hablando hoy. Cómo se volvieron locos luego de las declaraciones o bueno, la intervención de el enviado especial para Venezuela, Richard Grenell, el enviado de Trump para Venezuela, Richard Grenell, estaba en Paraguay. Y luego que habló, bueno, adiós luz que te pagaste, se volvieron locos los vendedores de humo. Que le dijeron que era vocero del cartel de los soles, una cosa así. Sí. Seguro. En cualquier momento decretan también que el enviado de Trump para Venezuela, Richard Grenell, es miembro del cartel de los soles. Y hay que decirlo, enviado especial del presidente, Del ¿no? presidente. No es una persona que pone Marco Rubio, es una cosa que es un cargo que pone el presidente, como Witkoff, el que hace las conversaciones de paz allá entre Israel y Hamas, por ejemplo. Sí, señor. El que está allá en Medio Oriente, el enviado especial de Medio Oriente, Witkoff, el de acá, el para Venezuela, se llama Richard Grenell, que participó en un evento ayer y vamos a desarrollarlo en el programa de hoy, la cumbre CEPAC en Paraguay, en donde, bueno, dijo unas cosas bien interesantes y que vamos a ponerlas, no las vamos a poner porque él habla en inglés, pero sí vamos a decir y explicar esta noticia porque está bien interesante, porque marca una postura del gobierno de los Estados Unidos también. Por un lado, el guerrerismo, Marco Rubio, el odio a Venezuela, el odio al comunismo, el odio a la izquierda, radicalismo que lo vimos durante toda su vida de congresista y senador. Ahora lo estamos viendo como secretario de Estado y que, bueno, ha impuesto una agenda lamentable y bastante grave en el Caribe, donde ya los pescadores no quieren ni siquiera salir a pescar, y el mismo presidente Donald Trump se ha prestado para decir que si yo fuera pescador no iría a pescar. Por otro lado, Grenell diciendo hay vías de comunicación. Yo apuesto por una negociaciones, por hablar. Yo he ido a Venezuela, yo he visto a la cara al presidente Nicolás Maduro. Hombre de la diplomacia. Creo en la diplomacia. Lo dijo. Postura también del gobierno de los Estados Unidos, porque él no va para allá como un loquito cualquiera. Así es. Él no fue que llegó allá y pidió un derecho de palabra. Pero arranquemos el programa del día de hoy con todas las noticias que tendremos hasta las 9 de la mañana. Date, Ainet. Primero queremos agradecerle a todo el equipo que hace posible este programa, en la dirección general Lenín Dávila, en la dirección de producción Victoria Torres, en la dirección creativa Pan de Sousa, en la dirección de programación Dr. Cha, en los controles John Michael Martínez y en la dirección de video Leiner Solórzano. Ahora sí comenzamos la mañana de hoy, miércoles 17 de septiembre, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Presidente Nicolás Maduro lideró la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró este martes la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que reunió a 434 invitados de todos los sectores estratégicos del país. Durante su alocución, el mandatario destacó la importancia de la unión y reconciliación nacional ante las amenazas externas y afirmó que el 95% de los venezolanos rechaza las amenazas militares de Estados Unidos contra
contra Venezuela. A su vez, el jefe de Estado precisó que si en Venezuela existiera una grave crisis política caracterizada por confrontación o violencia interna, lo cual es inexistente, dicha situación tendría que ser canalizada como históricamente se ha hecho, mediante el diálogo directo cara a cara entre los venezolanos y las venezolanas. Vamos a escuchar. Si tuviéramos, que no tenemos, una grave crisis política que hemos tenido, pero hoy no tenemos, si hubiese una grave crisis política de confrontación, de violencia interna, que tuviese que ser canalizada, tendría que ser canalizada, como lo hemos hecho siempre, con un diálogo directo, cara a cara, entre venezolanos y venezolanas, ¿verdad? Y jamás, como han pretendido algunos blancos criollos de los apellidos, con una amenaza de lanzar misiles, bombardear nuestro país, bloquearlo o invadirlo. Creo que en eso hay un consenso nacional. Todas las encuestas señalan que entre el 93 al 95% de los venezolanos y venezolanas rechazan y repudian las amenazas militares del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. El camino para contener la amenaza, neutralizarla, derrotarla plenamente por la paz es la unión de todos los sectores de Venezuela, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, de colores, culturas y religiones. Unión nacional, así lo afirmó el presidente de la República en sus redes sociales. También, el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro denunció que se ha montado una narrativa y un discurso cargado de mentiras sobre Venezuela, cuyo relato, ningún venezolano cree, por tratarse de señalamientos infundados y sin sustento. Vamos a escucharlo. En el mayor nivel de libertad de opinión y de acción que un país pueda tener, Venezuela. Sobre Venezuela han montado un relato, una narrativa que ustedes saben que no es Venezuela. Esa narrativa. Y específicamente enfilan todo su ataque contra mí y contra mis hermanos y hermanas de lucha. Un ataque burdo que nadie cree en este mundo. Pero si hay un lugar del mundo donde nadie cree los ataques burdos y criminales contra este muchacho llamado Nicolás Maduro, es en Venezuela, porque nos conocemos. Sabemos de dónde venimos, quiénes somos. No he sido, respeto a muchos de ustedes empresarios que tienen sus propiedades, sus bienes, los respeto, pero yo nunca he tenido, ni tengo, ni quiero tener, ni procuro, ni utilizo la presidencia para ningún tipo de privilegio, para tener bienes de fortuna, para ser multimillonario o ser magnate. Esos son otros en el mundo. Aquí yo no, este que está aquí no. Y lo digo porque lo han colocado en el centro del relato y creen que repitiéndolo 1000 veces lo convierte en verdad. Quienes mienten sobre Venezuela, sobre el presidente Maduro, desde Estados Unidos, todos los días, sencillamente lo que expresan es una soberbia inmensa, que es la soberbia del faraón, la soberbia imperial. Bien, ahí está. Mis felicitaciones por el espíritu patriótico, profesional y grandioso que nos permite seguir garantizando con el Plan Militar Nacional la soberanía y la paz de nuestro país, también afirmó el presidente. Otro anuncio que hizo el día de ayer el jefe de Estado resaltó que en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz participaron 53 fuerzas políticas, entre las cuales se encuentran los 13 partidos que conforman el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y 40 organizaciones políticas de oposición. Asimismo, afirmó que en dicho espacio se respira, se ve y se oye un profundo espíritu de fe en Venezuela, acompañado de un sentimiento de unión nacional. Vamos a escuchar. Los partidos políticos, es impresionante, están presentes, doctor Jorge Rodríguez, usted decía,
53 de 56 fuerzas o formaciones políticas que participan en la vida nacional de distintas formas, entre los cuales están los 13 partidos y movimientos del Gran Polo Patriótico y el resto partidos de la oposición, 40 partidos de la oposición, sus líderes, lideresa. Estuve saludándolos a todos hasta donde alcanzó el saludo inicial. Así que aquí se respira un espíritu de fe en Venezuela. Se respira, se ve y se oye un espíritu de unión nacional. Las acechanzas y las amenazas contra Venezuela han despertado un sentimiento especial de amor por el derecho que tenemos a existir, a vivir y a desarrollarnos de acuerdo a nuestro saber y entender como pueblo que se autodetermina. El concepto de autodeterminación de los pueblos es un concepto que hoy está más vigente que nunca en esta coyuntura. Conciliación, reconciliación, bienvenida siempre. Siempre te hemos buscado reconciliación y aquí te hemos encontrado. Estamos reconciliados y unidos para defender nuestro derecho a ser soberanos, a ser libres y a vivir en paz y a convivir. ¿Cuánto te habíamos buscado reconciliación? Miren la importancia de esto que se dio ayer, el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Un acto importante con todos los poderes públicos del Estado venezolano. Ahí hablamos del presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, presidente del Poder Consejo Moral Republicano, fiscal, contralor, ministros, etcétera, diputados a la Asamblea Nacional del chavismo y de la oposición. Y en partidos políticos. El alto mando militar, el alto mando de la policía. Así es, pero no solo eso, que estaban, diputados de la oposición y del chavismo. También estaban rectores de las universidades autónomas y las no autónomas, representantes de la iglesia, de todas las iglesias de Venezuela, representantes empresariales de todo el país. Realmente es un consejo donde está todo el Estado, todo el que hace vida en el país estaba representado allí, en ese espacio. O sea, un espacio en donde se aplaudió la soberanía nacional, un espacio donde se criticó duramente una posible intervención militar contra Venezuela, donde se unieron todas esas voces para atacar a una posible y aquellas voces que piden intervención militar, guerra en Venezuela. ¿Y quién no estaba ahí? Bueno, el 3%, esa minoría que no tienen ni un alcalde ni un concejal, que no tienen a nadie en este país, sino tienen redes sociales y tienen un cuarto para hacer streaming todo el día, 24 horas, para dar entrevistas en Fox News permanentemente, para hablar en redes sociales pidiendo intervención en Venezuela o gente que está fuera del país. No están ahí. Ahí estaba todo el Estado completo representado en una sola voz. Una sola voz. Los problemas de Venezuela los resuelven los venezolanos. Condenamos cualquier agresión militar contra Venezuela. Pero fíjate algo, Roy, ¿no? Por ejemplo, allí estaban muchos de los sectores económicos del país, empresarios, gente que lleva la economía de este país con sus empresas, que han levantado, que les ha costado, porque cuántas veces no hemos sido saboteados por estos mismos sectores que hoy piden una intervención contra nuestro país. Que nos bombardeen, que lleguen los Marines, que lleguen 100.000 Marines y que aquí hay una masacre. Allí estaban estos sectores, los económicos de este país. ¿Usted cree que cuánto les ha costado a los empresarios de este país levantar la economía, echarle pichón? Y hoy en día, que ya estamos,
Por ejemplo, en soberanía alimentaria, incluso tenemos hasta más de 100 días de abastecimiento. Correcto. Nunca lo habíamos tenido, ni con el comandante Chávez. ¿Usted cree que uno de esos empresarios, por ejemplo, el que hace el atún, que tiene una empresa de atunera y fabrica el atún, lo enlata, ¿usted cree que ese señor quiere alguna intervención militar contra el país? O sea, se iría a la ruina totalmente. Claro. Porque tendría que cerrar y rogar a Dios a que no le caiga una bomba encima de la empresa. O que no la saquen, por ejemplo. Claro. De cualquier cosa. Es que, por ejemplo, eso lo dijo el presidente Petro hace 2 semanas. Con lo del tema de la intervención militar. Mira, una intervención militar, saldrían todos esos bandoleros, jefes de banda, narcotraficantes a apoderarse de territorios. O sea, ponte, se adueñaron de uno de los territorios donde se produce ese atún. A ver, ¿cómo regresa el dueño o los trabajadores de esa empresa allí? Es imposible. Imposible. Entonces, un poquito de por favor estos sectores. O sea, los empresarios que los van a empezar a señalar. Estoy seguro que hoy ya los están buscando a todos ahí. Están buscando los rostros para comenzarlos a señalar cómplices del régimen. Empezaron ayer con la rectora de la Universidad de Carabobo, que fue quien dijo unas palabras allí importantes. ¿Cómo es que se llama la rectora de la Universidad de Carabobo? Ya la buscamos. Yo la conozco a ella. Yo cuando vivía allí en Carabobo, que trabajé allá, conocí a la rectora, que sigue siendo la misma. Se me olvidó el nombre de ella. Los van a empezar a señalar. Jessie Divo, la rectora Jessie Divo de la Universidad de Carabobo. Entonces los van a empezar a señalar, fíjate, ya dijiste, Roy, que señalaron a la rectora Jessie Divo, seguro. Y mira, Jessie Divo es opositora, pero es una nacionalista y no quiere ningún tipo de intervención para nuestro país. A ver, ¿en qué cabeza cabe que alguien que no esté de acuerdo pues con las políticas del gobierno, que no esté de acuerdo con la revolución bolivariana? Bueno, uno lo respeta, se le respeta, pero de allí a que como yo no estoy de acuerdo contigo, Maduro, entonces que caigan las bombas sobre Venezuela, no me importa nada. Eso es un pensamiento loco que no tiene sentido. Quienes piden intervención militar contra nuestro país, un pequeño porcentaje está aquí, los cipayos esos, pero la gran mayoría está allá afuera pidiendo intervención desde allá. Desde allá es una mantequilla pedir intervención. Claro. Y la otra señora que no lo dice, la psicópata de la embajada de Valle Arriba, que no lo dice, pero sí manda a una de sus jefas, la Crazy Cuban, María Elvira Salazar, que lo dijo hace pocos días, creo que fue antes de ayer, lo dijo en una entrevista en Fox News. Dijo, María Corina está de acuerdo con lo que está sucediendo hoy en día y con todo lo que viene haciendo el gobierno de Donald Trump, presionando a Maduro y evidentemente con los 1.200 misiles que están apuntando hacia nosotros, un submarino nuclear, y pare usted de contar de todo lo que vienen haciendo. En eso sí está de acuerdo. La fascista esa, la psicópata de la embajada de Valle Arriba, que es la principal responsable de todo esto que está sucediendo. Así es, mira, entre otras noticias en materia internacional, Gustavo Petro suspende compra de armas a Estados Unidos. El presidente colombiano Gustavo Petro ha aprovechado la reciente decisión de Washington de desertificar a su país en la lucha contra el narcotráfico para declarar el fin de la dependencia del ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de Estados Unidos. Durante un consejo de ministros, Petro criticó que Estados Unidos descalifique a Colombia después de decenas de muertes de policías, sobre todo de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. El mandatario afirmó que la decisión pone fin a la presión de Washington para la sustitución forzada de cultivos. Esa es parte de las presiones que también hace el gobierno de los Estados Unidos. Si no me compras armas, no pasas el examen, no pasas la prueba, no te doy ayudas. Eso es así, eso es así. Y yo te doy ayudas, pero para que me compres armas. Eso también es una
un toma y dame, pero que bueno, yo te doy, pero para que me regrese otra vez ese dinero y no a mí. Yo te doy dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos para que ese dinero vaya a las empresas de los Estados Unidos. Porque ¿quién gobierna los Estados Unidos? Empresas. Es una corporatocracia. Se ha definido ese gobierno, un gobierno corporativo donde las empresas son las que mandan. Bueno, y las empresas de armamentos en los Estados Unidos es una de las más poderosas. O sea, incluso ponen senadores, congresistas, ponen hasta presidentes. Claro. Y yo quisiera hablar algo aquí, bueno, ya que se nombra Petro, que fue descertificado, no desertificado, como dice María Elvira Salazar, que de la desertificación es se volvió loco. Cuando los suelos se vuelven menos fértiles, no, es la desertificación. Y el tema de las drogas, ¿no? Ya sabemos que Estados Unidos no le importa la verdad. Estados Unidos miente siempre. Lo dijo Mike Pompeo. Los agentes de la CIA mentimos, robamos, matamos. Nos robamos, matamos y nos cagamos de la risa de ustedes. Y nos reímos. Y Estados Unidos está mintiendo descaradamente con respecto a esta mentira del Cartel de los Soles, que ni siquiera se ponen de acuerdo. Porque el Cartel de los Soles dice Marco Rubio y el otro dice Tren de Aragua. Donald Trump. Dice Tren de Aragua. Y es que obviamente lo que está pasando no es un problema de drogas. No es un problema de drogas. Ellos dicen que nosotros estamos enviando fentanilo para Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Venezuela con fentanilo? Nada. Aquí no hay nada que hacer. Aquí ellos simplemente lo que están haciendo es tapando sus propios problemas internos de los Estados Unidos. Pero es que el fentanilo lo producen allá mismo en los Estados Unidos. Y lo producen en México, en la frontera también ahí. ¿Por qué no van a México a buscarlo? No. Ellos necesitan ese fentanilo ahí. Ellos lo que quieren es el petróleo. Ya lo decía. Por ahí están rodando videos de Chávez 2008. Entrevista con Vicky Dávila, además. ¿Por qué usted cree que quieren invadir a Venezuela? Le dice, mira, Vicky, la reserva de petróleo más grande del mundo. Y no sé si nos invadan ahorita, pero algún día van a querer invadir a Venezuela. Y ese momento parece que quisiera llegar ahorita. Están tratando de apoderarse de la reserva de petróleo, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque ellos no pueden decirlo abiertamente, queremos el petróleo venezolano. Aunque Donald Trump lo ha dicho cuando no era presidente, cuando era candidato. Él decía, estamos comprándole el petróleo a Venezuela. Biden es un estúpido. ¿Qué hace comprándole el petróleo a Venezuela? Podíamos haberlo tenido gratis. No lo dijo antes de ser presidente. Bueno, entonces ellos tienen que agarrar a la gente, meterles en la cabeza de que en Venezuela hay una banda criminal haciendo cosas malas y que ni siquiera hablan de la oposición venezolana, porque en un momento hablaban de elecciones. No hablan de elecciones, no. Ellos saben que el discurso de las elecciones y las actas les salió mal. Nadie le para a Edmundo González, nadie sabe de ese tipo, no aparece por ningún lado, no figura porque él tampoco quiso figurar. Y no hablan de presos políticos, no, ellos hablan de droga y dicen que Venezuela está matando estadounidenses. Entonces, esta es la justificación perfecta para iniciar una guerra. ¿Por qué quieren iniciar una guerra? Porque tienen demasiados problemas en los Estados Unidos. Mira, tienen problemáticas jurídico-judiciales en Estados Unidos, juicios, apelaciones y condenas que generan polarización política. Todo el tema del ICE. Los jueces trancándoles la actuación del ICE, el Tribunal Supremo, esto no termina de avanzar. La crisis fiscal y financiera que tienen los Estados Unidos, una deuda pública elevada, proyecciones de crecimiento de la deuda que tensionan la política económica y crean incentivos para buscar recursos y ventajas externas. Actores financieros económicos con exposición, grandes gestores de activos, Vanguard, BlackRock, Fidelity, bancos comerciales JP Morgan, Bank of America, Citigroup, inversores privados y tenedores internacionales con intereses en la estabilidad de acceso a mercado. Ruptura con aliados estratégicos. El intento de crear un departamento de eficiencia gubernamental liderado por Elon Musk que fracasó. Se menciona una ruptura entre Musk y la Casa Blanca con acusaciones mutuas de sabotaje, filtraciones, manipulación mediática. El caso Epstein, y es que hay que decirlo, el caso Epstein se votó para bloquearlo porque el Congreso estaba en plena discusión de los papeles de Epstein. El Congreso estaba a punto de obligar al FBI a sacar los papeles de Epstein. ¿Qué pasó? Asesinaron a Charlie Kirk. 3 horas después, en pleno apogeo del asesinato de Charlie Kirk, el Congreso, por un voto, secretamente, negociaron, se bloquean los papeles de Epstein. Los papeles de Epstein.
un caso terrible. Yo creo que esto es probablemente lo más grave que hay allí, pero también tenemos la crisis que tiene con los gobernadores, Donald Trump, en donde el gobernador de California probablemente ya sea candidato, ya sea el futuro candidato presidencial y hasta presidente de los Estados Unidos, Gavin Newsom, porque se le paró enfrente con el tema del ICE, con el tema de tratar de invadir California, porque también está en esa guerra interna que tiene Donald Trump, y eso le produce ingobernabilidad y insostenibilidad de su proyecto. Que quiénes son, además, quiénes son los cabezas de ese proyecto. Bueno, J.D. Vance, él ya lo ha dicho. Pero el otro que quiere es Marco Rubio. Y a los dos no les importa destruir a Donald Trump para ser ellos el próximo presidente de la República. No olviden que en el 2020 Donald Trump llamaba a Marco Rubio cerdo y Marco Rubio, bueno, no recuerdo qué era lo que le decía, pero se caían a insultos. Claro, hoy en día Donald Trump utilizó a Marco Rubio para poder ganar votos en la Florida y por eso, bueno, los tiene allí como secretario de Estado. Pero eso no va a terminar bien. Se acordarán de mí, eso no va a terminar bien. Y quien va a salir de patitas a la calle sin el cargo de secretario de Estado y sin ser senador, ¿quién va a ser? Marco Rubio. Va a quedar como un X en la vida, como un cero, como la nada. Y eso le pasa porque el que se mete con Venezuela se seca. 7:31 de la mañana, vamos al corte, identificaré a la vuelta, tendremos nuestro primer contacto internacional. Ya volvemos. Es noticia. Ajá, 7:42 de la mañana. Por aquí quieren darle un saludo especial a... Bueno, estamos celebrando cumpleaños, el día de ayer, ¿no? Vamos un día atrasado, un año y un día de vida. La verdad que queremos felicitar. Pon ahí la canción de Ponte la cancioncita. Vale. Y allá, dale, pon la foto en el stream. Eso, ahí está, lo quitaste. Ajá, Feliz cumpleaños a Ya Casi Venezuela. ¡Bravo! La última estafa de la oposición venezolana, un año. La gente dio plata, $1 millón raspado. Mira, ¿tú crees se lo rasparon? Roy, ¿tú crees que con el millón o los $2 millones que recaudaron estos estafadores, será que al menos compraron una tortilla de cumpleaños, la velita y una cerveza para celebrar que se robaron $2 millones, que estafaron a unos cuantos incautos con $2 millones? Eric Prince, Simonovi, ¿quién más está? Bueno, ahí estuvo gentío, hasta decían la jefa de María Corina Machado, claro, también, la que organizó la cosa. La psicópata de la embajada de Valle Arriba evidentemente recibió su parte para seguir comprando los brazos de cigarro Lucky Strike, claro, y las botellas de vino que les manda el delivery que sube por allá en la moto con la caja de ¿cómo se llama? De vino que se bebe todos los días. El influencer, ¿cómo se llama el que organizó eso en Estados Unidos? El influencer, el drogadicto, el que le pega a la mamá, que estuvo preso. Heiken. ¿Cómo que se llama él? Se me olvidó. El que contrataba a los influencers para que hicieran la publicidad. Ese bicho a la Divasa, que dio plata y que participó también en la publicidad. Plata por eso. Que dijo, voy a dar $50 para que maten a todos los chavistas. ¿Cómo se llama aquel? El que me sacó una vez, que tiene como un programa en YouTube, que me sacó una vez a mí. No sé, pero es que son tantos que viven de eso, y es que lamentablemente la oposición venezolana no salen de oro. Bueno, no la oposición, porque la oposición hay una oposición ahí en la Asamblea Nacional, en las gobernaciones, en las alcaldías, que está haciendo su trabajo, que es, bueno, creer en la democracia y trabajar por Venezuela. Ay, Dios. Pero hay una gente, el fascismo, los fascistas, digamos. ¿Será que van a recaudar quieren ser plata? Engañados? ¿Será que van a recaudar plata? Porque ahora Eric Prince, el principal que se llevó la tajada mayor, me imagino que el 50% de eso era para él y lo demás para repartirlo.
Ahora estás en Ecuador. Sí, vale. Y en Ecuador está prendido Maraquepeo ahorita. ¿Viste las matanzas que hay en los asesinatos en TikTok? El live no puede, en Ecuador no puedes hacer un live de TikTok porque entran unos tipos armados y asesinan a todo el mundo. Salió antes de ayer en un pool. Estaban prendiendo el live, encendiendo el live en un pool y me entraron unos tipos armados y mataron a todos los que estaban en el bar. Ese es el día a día en Ecuador. Hay estado de excepción en 7 estados. 7 estados. En 7 estados decretaron estado de excepción porque se desataron las bandas de narcotraficantes, las bandas criminales, y estos están en la calle matando al que es y al que no es. Bueno, ¿qué pasó allí? Llegó Eric Prince y días después comenzó esa matanza, esa masacre allí en Ecuador, que era uno de los países más seguros de América Latina. Lamentable. Para que usted lo sepa. Bueno. Mira, muchachos, 7:45 de la mañana. Rápidamente nuestra brújula informativa se mueve directamente hacia el Medio Oriente con nuestro corresponsal, Bashar Baraza. Y ahora Venezuela News se mueve así. Hola Bashar, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes por allá. Hola, muy buenos días y muy buenas tardes desde Oriente Medio de Damasco, donde las noticias ya creo que ustedes están al tanto. Voy a empezar por la ciudad de Gaza, donde la guerra genocida contra la Franja de Gaza ha llegado a sus etapas más difíciles con el inicio de la operación terrestre que se dio inicio después de la luz verde que dio Marco Rubio en nombre de Donald Trump a Benjamin Netanyahu y a la máquina de guerra de Israel para seguir matando a niños, ancianos y mujeres de Palestina. Realmente desde el día de ayer no se han parado los bombardeos aéreos, los bombardeos de la artillería y de los drones y también los robots que mandan, los robots de explosivos que mandan para las zonas residenciales. Ayer, después de muchas presiones y tras el desplazamiento de miles de palestinos de Gaza, les enviaron a una zona que supuestamente es una zona, le llaman zona humanitaria, que es una zona segura. Y después de la medianoche se emitieron órdenes de evacuación de las 2 torres donde llevaron la gente y a pocos minutos, a menos de 5 minutos, estas 2 torres fueron destruidas por el régimen israelí para profundizar el sufrimiento de los desplazados de la Franja de Gaza y sobre todo de la ciudad de Gaza. Desde las tempranas horas de la mañana de hoy hasta el momento se habla más de 50 muertos. Realmente, y vuelvo a confirmar lo que dije ayer, que estas cifras son cifras preliminares porque hay un colapso en el sector de salud y no existe la capacidad de hacer ningún tipo de evaluación o de cálculos de estas pérdidas que estamos viendo y por eso estas cifras quedan cifras preliminares. Hay 20 organizaciones de socorro a nivel internacional que dirigieron un llamado a las Naciones Unidas para intervenir de forma inmediata a fin de poner fin a estas masacres y a salvar la vida de los inocentes civiles. Más de 1.700.000 civiles están acumulados en algo muy similar a los campos de concentración nazi. En la mañana de hoy hay otro logro importante de la máquina de guerra israelí. Lograron bombardear el hospital infantil de la ciudad de Gaza, el hospital de Rafisi, para también acabar con toda la posibilidad de salvar a la vida de los inocentes civiles. Más de 110 torres de viviendas fueron destruidos en los últimos días, sobre todo el día de ayer y hoy. Hay un corte total de Internet y comunicaciones en la Franja de Gaza, lo que indica las intenciones del régimen israelí de cometer algo terrible, de cometer atrocidades contra los inocentes civiles. A nivel militar, dentro de Israel parece que están saliendo, a pesar de las declaraciones oficiales acordadas entre la institución militar y la institución política, hay rumores y hay noticias confirmadas que afirman la existencia de un desacuerdo. La revista The Economist afirmó y citó de Eyal Zamir, jefe de Estado Mayor, que la operación contra la ciudad de Gaza podría durar meses para ocupar a Gaza y también afirmó que se necesita años para acabar con Hamas si se logra este objetivo. Entonces, el objetivo principal que planteó Netanyahu para el inicio de esta operación es tema de duda por parte del jefe de Estado Mayor del ejército israelí. No hay más claridad en eso. Entonces, volvemos al punto de inicio. Esta operación es solamente para salvar el futuro de políticos de Netanyahu, para evitar cualquier proceso jurídico en su contra y también para complacer
a un grupo de extremistas que se alimentan de la sangre de los inocentes civiles dentro del régimen israelí. Las estadísticas de la institución militar israelí afirman que dentro de pocos días, cuando las fuerzas israelíes se acerquen más contra el centro, la resistencia en la Franja de Gaza empezará una guerra de desgaste, una guerra de guerrillas dentro de los barrios, por debajo de los túneles de la ciudad de Gaza, para cazar a los soldados israelíes. Pasamos a la situación en Irán. El jefe, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baqai, hizo hoy un llamado en su rueda de prensa semanal a todos los países árabes y islámicos para suspender por lo mínimo y cortar las relaciones con Israel después de las masacres que se están cometiendo en la Franja de Gaza. También el alto secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, ha llegado ayer a la capital saudí, Riyadh, donde se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y abordó temas. Todos sabemos, este tipo de visitas no se revela, pero según estadísticas, según estimaciones y medios de comunicación, se trata de una coordinación entre Irán y los países de la zona en caso de una agresión israelí contra Irán. Y eso es lo que se está aumentando de posibilidades, ya que Reino Unido emitió en la noche de ayer una advertencia a sus ciudadanos para no viajar a Irán durante la próxima etapa, y también dirigió una solicitud a los que tienen doble nacionalidad iraní y británica para salir y considerar la posibilidad de salir de la República Islámica de Irán durante los próximos días. Eso se viene después de una advertencia similar por parte de Alemania con respecto a un llamado a sus ciudadanos para evacuar la República Islámica de Irán, en un indicador que demuestra la intención del régimen de la sangre, el régimen israelí, de seguir cometiendo agresiones contra los países de la región. Eso coincide con un informe de la institución militar israelí de un avance en el expediente del armamento en las zonas 3 y 4. Las zonas 3 y 4 para el régimen israelí significan Irán y Yemen. Y por eso, de eso pasamos a Yemen, donde el ejército yemení también continuó su solidaridad con la Franja de Gaza, con el pueblo palestino ante lo que está viviendo, y llevó a cabo en la tarde de ayer una operación con un misil balístico hipersónico contra Tel Aviv, así como varios drones contra el aeropuerto internacional de Ramón en Eilat y unos objetivos militares dentro de Negev. Entonces, las Fuerzas Armadas de Yemen realmente son la única fuerza sobre el terreno que están respaldando debidamente al pueblo palestino en esta guerra. Israel tiene intenciones de atacar a Yemen. Ayer atacaron el puerto de Hudeida, pero esos objetivos no cambiarán. Y estas agresiones no cambiarán la determinación del pueblo de Yemen para seguir adelante con sus importantes atribuciones en apoyo al pueblo palestino en Gaza. Hoy en el Líbano también se conmemora el primer aniversario de los incidentes de la agresión israelí contra los portadores de víveres. Ustedes recuerdan, el año pasado más de 4.000 libaneses resultaron heridos en un ataque en el que ocurrió en el mismo momento en varias zonas del Líbano, donde el régimen israelí logró minar los aparatos de busca personas y los detonó de una vez en todo el Líbano, causando grandes pérdidas entre los inocentes civiles. Las imágenes que vimos del Líbano sobre los que quedaron lesionados, de niños, de mujeres, realmente son tristes y demuestran que este régimen no entiende sino con el uso de la fuerza y se alimenta de la sangre de los pueblos de esta región. Mi última noticia es sobre Siria. Ayer tuvo lugar en la capital Damasco una reunión tripartita entre el ministro de Exteriores de Siria, de Jordania y el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack. Se abordó la situación en la provincia de Sueida y, según el ministro de Exteriores, se planteó un mapa de ruta para tratar de hacer una investigación independiente, presentar ayudas humanitarias a las zonas del sur y también tratar de presentar a los involucrados en lo que ocurrió en el sur de Siria, sobre todo en Sueida, a la justicia con una investigación internacional. Sin embargo, lo que estamos viendo es algo mucho más allá. Se trata de unos preparativos para un acuerdo de seguridad con Israel que incluye restaurar la seguridad en el sur de Siria. La agencia France Press emitió en paralelo con la rueda de prensa una noticia que indica que el ejército sirio retiró partes de su equipo militar. Se hace referencia a las armas pesadas que tiene el ejército sirio, que fueron retiradas del sur, de todo el sur de Siria, en una señal que indica la posibilidad de un acuerdo
y de un entendimiento a través de Thomas Bardach, que es el funcionario estadounidense, pero todos sabemos que representa por seguridad los intereses de Israel en cualquier esfuerzo. Entonces, Estados Unidos busca, con el acercamiento de las reuniones de la Asamblea General de la ONU, anunciar una especie de entendimientos entre Siria e Israel en materia de seguridad y crear una zona segura dentro del territorio sirio, no en la zona de amortiguación, sino dentro del territorio sirio, libre de armas, donde el ejército sirio no tiene la libertad de moverse y no tiene la fuerza de imponer su soberanía en el sur de Siria. Y eso, al fin y al cabo, volvemos al punto de inicio, que el régimen israelí es el motivo de todos los problemas, de toda la sangre, de todas las agresiones que estamos viendo en toda la región, y es el factor común de todas las noticias de guerra que mencionamos en todas las intervenciones, lamentablemente. Esas son las noticias sobre Oriente Medio hasta el momento. Bien, Bashar, muchísimas gracias por siempre hacernos este recuento informativo y en particular esta situación que sigue aconteciendo en Gaza, lamentable. Lamentable, Bashar, sin embargo, bueno, estos espacios como siempre abiertos para llevar la verdad del mundo como debe ser. Un gran abrazo desde acá, desde el Circuito BN Radio. Hasta allá, cuídate mucho. Nos estaríamos contactando la próxima semana. 7:56 de la mañana nos corresponde identificar a esta hora una musiquita y a la vuelta seguimos con más noticias por acá por Intancalvo ni con los pelos. 8:08 de la mañana seguimos con noticia porque activistas protestan contra Trump con una pancarta gigante de Epstein en el castillo de Windsor. Activistas británicos desplegaron una pancarta gigante con imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein frente al castillo de Windsor. La protesta se llevó a cabo Windsor. La protesta se llevó a cabo horas después de la reunión programada de Trump y el rey Carlos III. Los activistas desplegaron una pancarta en un lugar estratégico cerca de la residencia real para maximizar su visibilidad ante el público y los medios. La pancarta tenía como objetivo resaltar la estrecha amistad entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Súper viral esto porque la pancarta, bueno, salió ahorita en la mañana, pero anoche las imágenes más virales que pudimos ver fue una proyección que se hizo directamente ahí en el castillo de Windsor, que es es la residencia real donde vive la realeza del Reino Unido y en donde, activistas quisieron darle un tributo, un homenaje al presidente Donald Trump, recordándole su amistad con aquel violador pedófilo y que, tenía una isla para llevar a altos políticos estadounidenses, empresarios, y entre ellos Donald Trump, quien se la pasaba metido con Epstein haciendo actos lascivos y sexuales con niñas menores de edad, y quien supuestamente se suicidó en la cárcel y que llevó a Donald Trump a la presidencia. Este caso diciendo que iba a poner la lista, y una vez estando en la presidencia dijo: no hay ninguna lista de Epstein. ¿Por qué siguen preguntando la lista de Epstein? Dejen de preguntar eso. Y ayer el director del FBI, Kash Patel, dijo: Epstein nunca prostituyó a ninguna mujer, él no le conseguía mujeres a nadie. Cuando los mismos archivos y todo lo que se ha desclasificado, pues así lo ha dicho, pero son unos tipos que mienten descaradamente y ya no les importa nada, el pueblo allá, el activismo político del Reino Unido se lo recuerda a Donald Trump, quien está de visita oficial allá en Reino Unido. Así es, entre otras noticias, pues lo habíamos comentado al principio del programa, Richard Green, el enviado especial de Donald Trump, defendió la posibilidad de que Estados Unidos llegue a un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro para evitar una guerra. Este martes 16 de septiembre, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Richard Grenell, defendió la diplomacia y la búsqueda de un acuerdo con el gobierno bolivariano de Venezuela que lidera el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, en un contexto de crecientes tensiones ante el aumento del asedio militar de Estados Unidos en agua de jurisdicción venezolana. Las declaraciones de Richard Grenell se produjeron durante su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora, CEPAC, en Paraguay, al tiempo de que proyectan sus intenciones en llegar a un acuerdo pacífico por las vías diplomáticas para evitar una confrontación bélica. Ahí está, míralo. ¿Qué tenemos que decir sobre esto, Lenín? Bueno, el día de ayer
vimos como Richard Grenell, este enviado especial de Trump, defendió la posibilidad de que Estados Unidos, llegue a un acuerdo con el presidente Maduro para evitar un conflicto bélico. Y es lo que queremos nosotros, no solo los venezolanos, sino todo Latinoamérica, desde la Guajira colombiana que comienza allí arriba hasta abajo, hasta la Patagonia. O sea, ¿quién quiere un conflicto en América Latina? Un conflicto que comience por aquí y eso se extienda hasta abajo, hasta allá, hasta la Patagonia. Uh-huh. Nadie. Bueno, sí, Marco Rubio. Bueno. El narcotraficante ese llamado Marco Rubio, o familia de narcotraficantes, que además lo sacó de la cárcel a su... Los paladines de la guerra, que andan asusando una guerra. Que hacen plata con la guerra, los que apoyan el genocidio en Palestina, por ejemplo. El genocidio que cometió Israel contra el pueblo palestino. ¿Por qué? Porque cada muerto, no les importan los muertos, les importan son las balas. Cada bala, cada bomba, cada misil, eso es dinero que cae en los bolsillos de aquellos que apoyan eso. Claro. De alguna u otra forma. Pero tanto el que lo fabrica como el que apoya en el Congreso y en el Senado a que eso continúe. Fíjate, pero fíjate, Roy, Ainek. O sea, eso lo dijo el día de ayer Grenell en una conferencia en Paraguay. Inmediatamente que Grenell da esas declaraciones, yo me imagino, porque es que los que prenden las maquinitas de humo comenzaron a volverse locos luego de las declaraciones y colocaron, busquen en las cuentas de X de estos vendedores de humo, que ya todos sabemos quiénes son, cuáles son los principales actores, que son los primeros que salen. Comenzaron a colocar una foto de Marco Rubio y empezaron a escribir: Marco Rubio es el único que lleva la política exterior de los Estados Unidos. O sea, se volvieron locos. Pero esto... Es el jefe de la oposición venezolana. Claro, pero esto no es que los vendedores de humo salieron a decir esto porque ellos quisieron. El telefonito de Rubio suena, da una orden y digan que yo soy el único jefe de la política exterior de los Estados Unidos. O sea, porque es que sabemos que Grenell, que es el enviado especial de Trump para Venezuela, es un tipo, de la diplomacia, un tipo que no cree en esto, en guerras, en bombardeo. Y por otro lado, Rubio, que sabemos que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero que no tiene nada que ver con lo que Trump le dice a Grenell cuando él viene a negociar aquí a Venezuela. Uh-huh. Entonces, no crean que es que Richard Grenell salió y dijo eso porque él quiso, o porque él fue a Paraguay a esa conferencia porque él quiso, porque es que yo soy independiente y yo me voy y me lanzo para allá, pues, una aventura. Eso no es así. Mira, para el que no sepa, la CEPAC es la Conferencia Política de Acción Conservadora. Es uno de los eventos más importantes del movimiento conservador en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se habla de hecho en Paraguay? Ya vamos a hablar sobre eso. Es una cumbre política anual organizada por la Unión Conservadora Estadounidense, ACU. Fundada en el año 74, se ha convertido en el foro conservador más antiguo del país. Reúne activistas políticos, líderes de opinión y medios afines al pensamiento conservador. ¿Quiénes participan? Figuras destacadas del Partido Republicano como Donald Trump, han sido oradores frecuentes. También asisten líderes como Milei, Bolsonaro, ya no puede ir, lamentablemente, está preso. Que está hospitalizado porque le dio hipo. Le dio hipo, hermano. Hospitalizaron, ya empezó. Santiago Abascal de Vox y otros. Se entregaron premios como el Ronald Reagan Award y se realiza una votación informal sobre el líder más representativo del movimiento. Mira, se votan entre ellos y se eligen entre ellos y se aplauden entre ellos. ¿Dónde se realiza? Se realiza generalmente en Washington, D.C., se ha hecho también en Palm Beach, Florida, y en Buenos Aires, y también en la que se hizo en Paraguay. También le pregunto a Copilot de Microsoft, la inteligencia artificial,
¿Quién habló ayer en la CEPAC en Paraguay? Bueno, habló Milei. El presidente de Argentina abrió la jornada con un discurso a las 10 a.m. en Hotel Sheraton de la Asunción. Más tarde compartió almuerzo privado con el presidente paraguayo Santiago Peña, con quien mantiene una fuerte sintonía ideológica de los valores de la derecha. También participó en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, donde disertó sobre tecnología y crecimiento. Por ahí hay unos videos también virales de Milei hablando ahí, diciendo estupideces. Santiago Peña, el presidente de Paraguay, fue otro de los oradores destacados del evento. Su participación reforzó el perfil internacional CEPAC como plataforma de líderes conservadores de América Latina. También se mencionó la presencia de Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay. Y yo le pregunto, Grenell. Ah, ¿te refieres a Richard Grenell? Sí, él también participó en la CEPAC Paraguay como uno de los oradores destacados. ¿Quién es Richard Grenell? Fue embajador de Estados Unidos en Alemania y también director interino de Inteligencia Nacional bajo la presidencia de Donald Trump. Es una figura influyente dentro del movimiento conservador estadounidense, especialmente en temas de seguridad nacional, política exterior y libertades individuales. En CEPAC Paraguay 2025, Grenell participó como parte del panel internacional que abordó la geopolítica global y el papel de América Latina en el nuevo orden conservador. En su discurso defendió la alianza estratégica con Taiwán, criticó el avance de China en la región y elogió a Paraguay por mantener relaciones diplomáticas con Taipei. También destacó la importancia de la comunidad latina en Estados Unidos sobre las próximas elecciones presidenciales y lo que venías hablando de Venezuela, que fue el centro de la noticia, que volvió loca a la oposición venezolana. Los volvió loquitos, se volvieron loquitos. Me imagino que ¿cómo se llaman esos cuartos donde encierran a los locos? ¿Los cuartos de qué? Que tienen como paredes acolchadas. No recuerdo cómo le dicen a esos cuartos. En los psiquiátricos. Ajá. Los cuartos donde los encierran. Bueno, la loca de la embajada de Valle Arriba tiene un cuarto así allí. Se lo construyeron. Y cuando escuchó a Grenell, hermano, eso empezó a darse contra las paredes. No se hace daño porque es que las paredes están acolchadas. Lo cierto es que Richard Grenell ayer dio un mazazo sobre la mesa y próximamente lo más seguro es que comience un nuevo periodo de negociación, acercamientos nuevamente, porque es que a nadie en América Latina le conviene un conflicto bélico entre los Estados Unidos y Venezuela. Absolutamente a nadie. Ni a los mismos Estados Unidos. Miren, yo les voy a decir algo. De todas las guerras que han hecho los Estados Unidos en Norteamérica, ¿a dónde las hacen? ¿Para dónde van a invadir? A más de 5.000, 10.000 kilómetros de los Estados Unidos, 20.000, 30.000 kilómetros lejos hacia otros continentes. Nunca han hecho una guerra, una invasión. Bueno, la de Panamá, pero Panamá no tenía ni ejército. Panamá tenía bases militares norteamericanas, ya habían dentro de Panamá militares norteamericanos y ellos, bueno, lo que hicieron fue en ese entonces como una especie de toma y sacaron de allí. Pero eso no significa absolutamente nada. O sea, las guerras de los Estados Unidos siempre son fuera, en otros continentes. Nunca han hecho una invasión militar con 100.000 hombres, 200.000 hombres, como la han hecho que si en Libia, en Irak, en Afganistán, pero cerquita de ellos. En absoluto, nunca. Y no lo van a hacer. Estos son presiones, insisto, presiones que están haciendo, como la hicieron en el año 2020 contra el gobierno venezolano, a ver qué sacan ellos de allí. A ver si, bueno, si no le vendemos petróleo a China, no le vendemos petróleo a Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, se lo repito, a nadie en este continente le conviene un conflicto bélico entre los Estados Unidos y Venezuela. Justamente al día de ayer el presidente de los Estados Unidos afirmó que no fueron 2,
sino 3 embarcaciones atacadas en el Caribe, pero no presentó pruebas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el Mar Caribe a 3 embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no 2, como ya lo había dicho. No obstante, no presentó pruebas de estas acciones. Esta contradictoria afirmación fue hecha al responder sobre su pretensión de invadir Venezuela y la denuncia mundial del presidente Nicolás Maduro ante esta agresión imperial que viola el derecho internacional. Cabe resaltar que Trump se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron 3 personas que califica de terrorista. Hasta el momento no ha mostrado pruebas de esta embarcación ni vínculos de supuestos narcotraficantes, lo que podría ser un nuevo asesinato sin contemplación, como ocurrió con la embarcación el pasado 3 de septiembre. El día de ayer, el presidente, durante la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, afirmaba y aseguró que la coyuntura actual que atraviesa Venezuela tiene raíz en una operación de carácter imperial promovida por el gobierno estadounidense. Vamos a escuchar. Lo cierto es que esta es una coyuntura que, así como yo les dije, la guerra económica se resuelve produciendo, liberando las fuerzas productivas. La pandemia se resuelve cuidándonos y siendo disciplinados. Los intentos de golpes de Estado se resuelven con más democracia, más participación, con más elecciones. Yo también le digo, esta coyuntura que tiene raíz en un intento imperial del gobierno de Estados Unidos de apoderarse de nuestras riquezas, de generar un cambio de régimen, de imponer en el país un gobierno títere y de venir con la degollina de Bobes, tiene una raíz internacional. También manifestó que el camino para contener, neutralizar y derrotar cualquier amenaza contra la paz y la estabilidad de Venezuela es la unión nacional de todos los sectores del pueblo venezolano. Vamos a escuchar. El camino para nosotros contener la amenaza, neutralizarla y derrotarla plenamente y que triunfe la paz es la unión de todos los sectores de Venezuela por encima de distingos políticos, ideológicos, de colores, de cultura, de raza, de religiones. Unión nacional, unión nacional, unión nacional. Y por eso celebro plenamente la constitución en tiempo récord de este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Así lo afirmó el presidente de la República. También decía el día y afirmaba tempranito en sus redes sociales: los asuntos de los venezolanos y venezolanas deben resolverse en nuestro territorio con las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A su vez afirma hay un repudio gigantesco de las amenazas del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Quienes mienten sobre Venezuela todos los días demuestran una soberbia inmensa. La fortaleza más grande de nuestra república es su espiritualidad. Somos un pueblo decente y echado para adelante, afirma el presidente. Entre otras noticias, el DGCIN el día de ayer lanzó una campaña: la verdadera cara de Venezuela no es el narcotráfico, es alegría, lucha y esperanza. La Dirección General de Contrainteligencia Militar lanzó el siguiente mensaje en sus redes sociales: la verdadera cara de Venezuela no es el narcotráfico, es alegría, lucha y esperanza. Esto para contrarrestar la narrativa negativa que se ha difundido sobre el país. Dicha falsa narrativa la promueven los imperios fascistas extranjeros. A través de un video en su cuenta de Instagram, DGCIN subraya valores como la alegría, la lucha, la esperanza, presentándolos como la esencia del pueblo de Venezuela. El audiovisual busca reafirmar que la identidad nacional va más allá de las problemáticas sociales y políticas que han sido foco de atención global. 8:25 de la mañana, vamos con una cancioncita y ya volvemos con Magnetán Calvo y con Dos Pelucas. Seguimos con noticias,
8:40 de la mañana. Buenas noticias, porque la producción nacional de aseo personal crece con nueva inversión de $23 millones. Siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro en la sustitución de importaciones, el gobierno bolivariano junto a Capital Nacional concretó otra alianza con una inversión que supera los $23 millones para fortalecer la producción de aseo personal, pañales y artículos de cuidado íntimo. La iniciativa se desarrolla en una planta importante de productos de higiene ubicada en la ciudad de Maracay, que en poco tiempo aumentó su producción en un 30%, garantizando mayor disponibilidad de productos esenciales para las familias venezolanas y consolidando la soberanía industrial. Este nuevo paso demuestra que la industria venezolana sigue fortaleciéndose en todos los sectores del país y que, a pesar de las amenazas de la guerra psicológica contra la nación, la inversión sigue creciendo y la confianza en Venezuela permanece intacta. Esa es parte del trabajo que lleva adelante el ministro Alex Saab, tarea importante que le puso el presidente Nicolás Maduro después de ese arranque con todo. Alex Saab llegando a Venezuela, estrenándose ahí como presidente en el CIP y logrando acuerdos por más de $50 mil millones de los grandes proyectos nacionales. El presidente le puso la tarea: ministro Alex Saab, tome las industrias nacionales y haga lo mismo que ha hecho en el CIP. Esto es parte de esos resultados que se vienen dando, y es que inversionistas nacionales y extranjeros están invirtiendo en las industrias nacionales, esas industrias que por una u otra cosa, pues bueno, estaban descapitalizadas, y que, bueno, al entrar un inversionista, pues bueno, se entra en otra dinámica económica, productiva, y bueno, se nota en muchas de ellas, en la industria del cemento, en la industria de la madera, ahora, bueno, en la industria del aseo personal. Vamos viendo esos cambios y, bueno, los trabajadores contentos, están recibiendo mejores beneficios, las plantas reactivándose, buscando los repuestos que se necesitan afuera en el exterior, están llegando, y bueno, vemos una industria creciente. Así que nuestras industrias nacionales están siendo beneficiadas por ese proyecto que inició con el Centro Internacional de Inversión Productiva y que ahora tiene toda esta inversión nacional. Un aplauso también para aquellos inversionistas nacionales y extranjeros que están apostando a la Venezuela, y a todos los trabajadores de las industrias venezolanas que están poniéndole un empeño y poniéndole un mundo a esto para que sus empresas, que son su sustento, desde hace muchos años, muchos trabajadores, hasta 30, hasta 40 años tienen esas empresas, pues bueno, les ha dado todo, y obviamente ellos entregan todo y esperan también que sus empresas estén al 100% para, digamos, tener digamos, la producción nacional al 100%. Así que bueno, la verdad que tremendo trabajo que está haciendo el Ministerio de Industrias con esto. Miren, entre otras noticias, muchachos, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez compartió en su canal de Telegram la siguiente noticia: Venezuela envió sendas comunicaciones a 7 organismos internacionales relacionados con la pesca comercial, incluida la FAO. Denunciamos y dejamos constancia de la grave violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de los Estados Unidos, cuando el pasado 12 de septiembre un buque destructor de la Armada estadounidense interceptó de forma ilegal el pesquero venezolano Carmen Rosa en nuestra zona económica exclusiva, reteniendo a sus 9 pescadores en una acción desproporcionada. Esta agresión es una violación del derecho internacional y de derechos humanos, y se enmarca en un intento por obstaculizar nuestra actividad productiva y desarrollo económico. Hemos solicitado una condena internacional ante este acto hostil. Así lo compartió la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en su canal de Telegram, y justamente fue compartido también por el canciller de la República, Iván Gil. Asimismo también de Noticias RT, expertos de la ONU advierten que Estados Unidos comete ejecuciones extrajudiciales en el Caribe. Los especialistas de las Naciones Unidas denunciaron la comisión de 2 masacres con un saldo mortal de 14 civiles acusados sin pruebas como presuntos narcos. Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, alertó este martes que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su denominada guerra contra el narcoterrorismo, comete ejecuciones extrajudiciales y viola el derecho internacional del mar al lanzar misiles contra embarcaciones en el Caribe, tras acusarlas sin pruebas y sin que éstas muestren resistencia armada de que realizan supuestas acciones para el tráfico internacional de drogas. A través de un comunicado divulgado por la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU,
El grupo de expertos integrados por Ben Saúl, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Morris Tidball Beans, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y George Catrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Los especialistas responsabilizaron a Estados Unidos de la ejecución extrajudicial de personas en el Caribe. De acuerdo con los especialistas, las personas fueron asesinadas por tropas de Estados Unidos en 2 masacres perpetradas contra 2 embarcaciones civiles. La primera reportada el 2 de septiembre de 2025, cuando las Fuerzas Armadas adscritas al Comando Sur lanzaron un ataque con misil a una lancha para matar a 11 personas y hundir la embarcación que supuestamente transportaba un importante alijo de droga. El segundo asesinato múltiple ejecutado por Estados Unidos en el Caribe fue el 15 de septiembre, cuando las tropas estadounidenses volvieron a atacar otra lancha en la que iban a bordo 3 personas que murieron bombardeadas por un misil del Comando Sur. En ambos ataques, Washington informó, sin presentar pruebas, que las personas fallecidas por seccionar bélico eran supuestos narcoterroristas de nacionalidad venezolana. El derecho internacional no permite a los gobiernos simplemente asesinar a presuntos narcotraficantes, advirtieron los expertos, quienes recordaron que la legislación internacional obliga a combatir las actividades delictivas de conformidad con el Estado de Derecho, incluso mediante la cooperación internacional. Además, indicaron que las organizaciones y personas vinculadas al narcotráfico deben ser desmanteladas, investigadas y enjuiciadas. Pues que ellos de una vez ponen, son venezolanos, la lancha yo no sé dónde, de Venezuela, estos son todos venezolanos. Lo más loco es que ellos dicen, la lancha venía hacia los Estados Unidos para entregar un alijo de cocaína. Pero entonces resulta que cuando atacan la lancha está a más de 15.000 millas náuticas de los Estados Unidos. O sea, ni remotamente cercano, por ejemplo, de Haití, de Dominicana o de Puerto Rico, que es lo más supuestamente más cercano, ¿no? Claro. Que allí hacen una entrega y de allí pasa a los Estados Unidos. O sea, ni remotamente cercano de Haití, Dominicana o de Puerto Rico. O decir más cercano a La Habana, pues, a Cuba. Ni cercano a eso. O sea, cuando atacan a estas lanchas, ya de inmediato son venezolanos, sin saber. O sea, sin saber absolutamente nada. Atacan, pum, le lanzan un misil, no sé qué es lo que hacen, un misil, los tirotean, los bombardean, y ya de inmediato, esos son venezolanos. La embarcación es venezolana, sin averiguar. Es como la frase aquella célebre de la Cuarta República de disparen primero y averigüen después. Así es. Entonces, así es. ¿Cómo sabes tú que es una embarcación venezolana? ¿Cómo sabes tú que los que están abordando esa lancha son venezolanos? Me perdonas, porque es que les metes el bombazo y ya. La última lancha que vimos no parece a ninguna embarcación venezolana. Yo conozco bastante bien las costas de Venezuela y conozco los botes que puedes ver en cada zona. Hay zonas donde se usan botes de madera, hay zonas donde se usan botes de fibra, de vidrio, pero en general son siempre muy parecidos. O sea, digamos, los que son de fibra de vidrio son todos más o menos iguales, hechos más o menos en las mismas fábricas, y los de madera lo hacen los que hacen carpintería de Rivera, se llama así, y tienen una forma en específico, diferentes tamaños. Pero ese bote del último bombazo que le mandaron y asesinaron a 3 personas, ese bote no se ve en Venezuela. Además estaba pintado de azul. Aquí por ley en las normas el bote va pintado de naranja dentro, para que si se pierde, se va a la deriva un bote, se pueda ver desde arriba, desde un helicóptero o desde otro barco, lo puedas divisar. Si está pintado de azul, obviamente eso para que no se vea. Pero no es legal que tú veas tú no puedes ver un bote pintado de azul por dentro, porque obviamente eso lo hacen para esconderse. Si hay un bote así es porque está escondido en algún lado y lo usan para salir de noche, pero ni siquiera esa forma de ese bote se conoce en Venezuela. Se fabrican ni se comercializan en Venezuela.
Miren, 8:49 minutos de la mañana antes de despedir el programa, que normalmente tenemos tiempo que no se lo dedicamos faltan 10 minutos todavía. al deporte. Vamos a recordar que ayer Yulimar Rojas regresó a lo grande. Bravo. Con un primer intento clasificó directo a la final del Mundial de Atletismo en Tokio. La venezolana Yulimar Rojas, conocida como la reina del salto triple, volvió a la pista tras casi 2 años de ausencia y lo hizo a lo grande con un salto de 14,49 metros que le dio el pase directo a la final del Mundial de Atletismo de Tokio. Con este registro superó el mínimo exigido, que era 14,35 metros, y demostró que está lista para pelear por su 5ª corona mundial. Bueno, y hablando de deporte, el corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que tiene 40.5 millones de seguidores, publicó un estado ayer en la red social Instagram hablando sobre Gaza. La situación en Gaza se está poniendo peor cada día. En los últimos 2 años, más del 10% de la población ha sido aniquilada o herida, incluyendo decenas de miles de niños. Y el número solo crece. La última incursión en Gaza ha forzado a cientos de miles de personas a moverse, a salir de sus casas, con hospitales a lo largo de la franja dañados, gente sufriendo hambre y muchos heridos y muertos por el bombardeo que nunca parece terminar. Hoy una comisión de la ONU describió que lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Como seres humanos no podemos pararnos y dejar que esto continúe. Un aplauso al corredor deportista Lewis Hamilton, campeón mundial de la Fórmula 1 varias veces, y quien, bueno, con un gesto de humanidad, pues a sus 40 millones de seguidores les dejó esta historia. Así es, bueno, ya llegando a la parte final del programa, queremos agradecerles por acompañarnos hasta este punto, hasta esta hora, para llevarles siempre, como todos los días, de lunes a viernes, la mejor información, el mejor análisis de las noticias, aquí con Roger López, Lenín Dávila y todo el equipo técnico que los acompañamos estos días. Un gran abrazo, nos vemos el día de mañana. Chao.